PPK. Buenas tardes. Se nota por el acento que no soy de aquí. ¿No se nota? Okay. Bueno, voy a hablarles un poco de la fábrica Rane. Este año hace 30 años que Rane está como fábrica de productos de audio profesional y desde casi al principio hemos estado en el mercado de DJ también. Tenemos dos partes de la compañía, la parte DJ y también hacemos productos para instalaciones fijas. ¿Okay? Las cosas que hacemos que son quizás un poco único hoy día, tenemos una fábrica en los Estados Unidos que realmente es una fábrica. Todos los productos de Rane están hechos en los Estados Unidos en nuestra propia fábrica. De esa manera podemos controlar toda la calidad, tiene nuestro nombre sobre todos los productos y tenemos empleados que tienen mucho orgullo en hacer productos bien. Durante los años de Rane, siempre hemos tenido gente que están buscando, están tratando de entender problemas y soluciones. En cuanto a los productos de DJ, encontramos que DJs de hoy no usan faders como faders fueron inventados a usar. ¿Okay? Faders fueron hechos para usar en estudios. Estamos moviéndolos lento, suave, ¿okay? Para ajustar poco a poco el sonido, para hacer la mezcla. DJs de hoy, todo muy rápido. Yo soy viejo, no puedo mover mis manos tan rápido como ustedes. Y encontramos que los DJs gastan faders muy rápido. No era nuestra meta a inventar un nuevo tipo de fader, era resolver un problema. Hacer un fader que no se gasta. Okay? Porque vemos los mezcladores de DJ como instrumentos. El mezclador de un DJ es tal como la guitarra para un guitarrista, como la batería para un... Y si los faders gastan, si no tiene el sentido correcto, si no es algo de calidad, ¿cómo puede tener orgullo en su obra? Sin tener un instrumento bueno. Entonces, es nuestra meta hacer instrumentos para DJs. Entonces, un fader normal, tiene tiene como una tapa de plástico con que está cubierto con un compound eléctrico que pasa electricidad, y tiene como dedos que se encuentran este material y se mueve. Bueno, al tener plástico con dedos moviendo, se puede notar fácilmente cómo esto puede gastarse. Entonces, buscamos varias maneras de hacer un fader muy duro. Se puede hacerlo con luz. Se puede mover, poner luz y tener un sensor de luz y controlar la cantidad de luz que llega al sensor. Es una manera de hacer un fader sin tener problemas de gastar. El problema es que este tipo de sensor no tiene mucha sensibilidad. Se andan bien para cortes porque se puede ver si no hay luz. Pero en un club, ¿qué pasa? Hay mucho humo,
hay luces, muchas cosas que se puede afectar lo que está llegando al sensor. Entonces, es una buena idea, pero en el uso no es muy práctico. Lo que nosotros hacemos es tenemos dos sensores, uno por cada lado, y un magnet que se mueve entre los dos sensores. No está afectado por humo, por luz, es muy confiable y estos dos sensores están conectados a un procesador micro. Bueno, estos sensores están conectados a un procesador micro que ya puede determinar cuánto esfuerzo está llegando a los dos sensores. Si ya está recibiendo fuerza igual de los dos sensores, sabe que el magnet está centrado y puede ser programado para responder igual que un fader normal. Entonces tiene la sensibilidad de un fader normal y podemos ajustar los cortes fácilmente y no hay nada para gastar. Para probar esta idea, hicimos una máquina muy complicada, una máquina de coser que tiene el movimiento así, conectado a un fader. ¿Ya tienes la foto? Conectado a un fader y un contador optical para contar el movimiento del fader. Después de como 2 millones de movimientos, paramos la prueba porque los ingenieros se cansaron de arreglar la máquina de coser, pero no había nada de falla del fader. La única cosa que es una cosa mecánica, entonces de vez en cuando hay que limpiarlo y poner un poco de aceite, nada más. Pero la parte electrónica no se gasta. La parte mecánica no se gasta, pero se requiere un poco de mantenimiento. ¿Ok? Es algo muy simple, pero anda muy bien y les deja no tener que comprar faders cada de vez en cuando. Entonces hacemos productos con la idea que si ustedes están haciendo una inversión, quieren tener algo de calidad que puede usar por mucho tiempo y no tienen que hacer más y más gastos. Esta es la idea con nuestros mezcladores. Tenemos varios estilos de mezclador. No voy a contar todas las funciones de todos los productos. Tenemos mezcladores para montar en racks, con faders y con pedillas. Y tenemos mezcladores de mesa de 2 canales y de 4 canales y de 3 canales. La diferencia entre nuestros productos no es diferencia de calidad. Todos los productos están hechos al mismo estándar de calidad, es diferencia de función. Si es un DJ de hip hop, un mezclador de 2 canales, está bien. No hay que comprar un mezclador de 4 canales para tener más calidad. Compra lo que necesitan para las funciones y pueden conocer que la calidad es igual de todos los productos de Rane. La otra cosa que hacemos es probamos cada producto que hacemos 100% por seres humanos y por computador. Tenemos un programa que hace la prueba a los productos contra las especificaciones escritas. Entonces cada producto que hacemos tiene que ser
igual o mejor que las especificaciones o no lo mandamos. Fácil, no hay decisión, no es bueno, está bien, pero es muy definido si pasa o no pasa. El otro aspecto es después de las pruebas de computador, cada producto está aprobado por oído. Una persona se escucha a cada producto para mover todos los faders, todos los controles, para asegurar que no hay algún ruido, que no hay nada que el computador no se puede distinguir entre ruido y sonido como un ser humano. Entonces hacemos esta prueba para asegurar que todo está bien hecho. La otra cosa que hacemos es cada uno de los productos, los fuentes son de voltaje universal, son tipo switching. Entonces todos los productos se andan entre 85 volts y 240 volts. Entonces, aún los productos simples ya tienen procesadores micros que son muy sensitivos a cambios en voltaje. No tienen que preocuparse con voltaje, nada así. Todos los productos van a ser muy confiables. Aun cuando están haciendo festivales afuera con generadores y cosas así, que se cambia mucho el voltaje. ¿Ok? Esto es un poco de Rane. Rane entró, con una compañía de Nueva Zelanda que se llama Serato, hace como 10 años ahora. Serato es una compañía de software, Rane hace hardware. Serato inventó este programa Scratch Live, que es un programa para controlar archivos que pueden estar sobre el computador usando discos, puede ser CDs o puede ser vinilos, como quieran. Entonces se puede usarlo con la forma de tocar que está más cómodo para usted y tener los mismos ventajas. Ahora Scratch Live es el programa para DJs más popular por todo el mundo. Hay más usuarios que cualquier otro programa. Hay varias razones por eso. Uno, aún los productos más simples, se puede hacerlo con, no entiendo por qué, pero algunos DJs se prefieren otras marcas de mezcladores que Rane. No sé por qué, pero pasa a veces. Quizás son un poco... Pero para estos DJs hacemos una serie de interfaces que se puede conectar entre los CDs o los tornamesas y el mezclador y el computador. Es una tarjeta de sonido con preamplificadores, o ya tenemos la misma capacidad dentro de algunos modelos de nuestros mezcladores. Todos los interfaces tienen un tipo de instalación que se llama galvanic, instalación galvanic. La idea es, no hay problemas con diferencias de tierra, ¿ok? Es un problema grande cuando está usando el sonido de un computador. A veces cuando se conecta un computador a un equipo de audio, ya hay hum. Es muy común. Con esto de nuestros interfaces, este tipo de instalación, no hay problema. La tierra del sonido del computador y del equipo está completamente aislado. ¿Okay? Es un programa muy estable. Es un programa que lo que nosotros creemos es, si ustedes hacen la inversión en nuestros productos, no queremos cargarles cada vez en cuando para versiones nuevas de software. Si un DJ compró el producto original, el SL1, hace 10 años,
y con el software original, él puede tener la versión de software más nuevo o ahora sin pagar un centavo más. Entonces, a veces gente piensa que Rane es un poco caro. Quizás sí es más caro que productos comunes o baratos, pero solo le cuesta una vez. No le cuesta cada vez que hay una versión nueva. Y con las versiones nuevas de software, no son solo para reparar fallas, son funciones nuevas. También se baja el software sin costo. La llave para usarlo es tener el producto. Si tiene el producto, ya has hecho una inversión en nosotros, y la inversión que nosotros compartimos con ustedes es el software. Siempre tiene disponible las versiones de software más nuevas. También la otra cosa, Scratch Live ha sido tan popular con DJs que los labels de música, hoy día los DJs no quisieran tener discos más, quisieran tener archivos, y los labels estaban buscando una manera de compartir tracks nuevos a DJs de radio y de club. Entonces, junto con Saludos, han creado un sitio de web que se llama White Label, es whitelabel.net. Cualquier DJ puede bajar tracks de White Label, pero si los bajan sin tener Scratch Live, los tocan en resolución muy bajo, de como 100K. Feo. Se puede escucharlo para ver si le gusta el track, pero no es bastante bueno para tocar en un club. Si tiene Scratch Live, los tracks se tocan en 320 de muy alta fidelidad. Entonces, también en cuanto ya tienes software nuevo sin costo, ya tiene música sin costo, que está autorizado por los labels. Hay versiones a cappella, versiones limpias, la versión para tocar sobre la radio, y las versiones originales de muchas canciones. Cada mes hay más o menos alrededor bueno, depende en el tipo de música, pero 75 a 100 tracks cada mes que se aparecen nuevo en el sitio. Entonces, no van a encontrar todas las canciones que quieran, pero bastante música sin costo que se puede bajar y tocar con Scratch Live. Entonces, ofrecemos una solución muy completa para ustedes para el tiempo largo. No estamos tratando de cobrarles mensual, que es como siente con muchas versiones de software, que cada 3 meses, cada 6 meses hay otra versión. No hay costo por el software, el hardware es muy confiable y hay música. Esa es la idea con Rane. Ustedes son profesionales y nosotros hacemos los instrumentos profesionales. Nuestro mercado no son los DJs de casa, son DJs profesionales. ¿Ok? Esto es un poco sobre Rane. Marcel va a hacer un demo de productos y puede hablarle más de los productos. Este es el producto más nuevo de Scratch Live, es el SL4. Parece casi igual que un SL1. La diferencia es que hay 4 entradas y 4 salidas.
se puede tocar con 4 tornamesas virtual a la vez. Y tiene 2 tarjetas USB. Entonces, 2 DJs pueden ser conectados a la misma vez. Y puede asignar 2 tornamesas a uno y 2 a otro. Un DJ puede controlar todos los 4, pero para los cambios en un club, si normalmente toco con 4 tornamesas, al fin de mi tiempo yo puedo cambiar a 2 y el otro DJ que va a tocar después puede conectarse y él puede empezar con los 2 y cuando yo saco mi computador él ya puede tener acceso a todos los 4 tornamesas. La otra cosa interesante es viene con drivers de ASIO para Windows o de Core para Mac. Entonces se puede usar esta interfaz como tarjeta de sonido con otros programas. Scratch Live usa drivers dedicados, pero puede usar un computador, se puede tocar Tractor y otro con Scratch Live a la misma vez, o yo puedo usar Ableton y Scratch Live a la misma vez con 2 computadores, o puedo tener un computador con efectos conectado y usar la tarjeta de sonido para eso. Puedo usarlo en mi estudio como una tarjeta de sonido con cualquier otro producto también. Entonces es algo muy interesante. Bueno, gracias por su atención y por aguantando el acento.